emisiones, ¿sí? Que son los que me limitan a mí, lo que puedo yo emitir, lo que puedo estar contaminando el ambiente electromagnético, tanto radiado como conducido. Y ahí hemos visto que las normas también tenían la posibilidad de hacer ensayos de susceptibilidad, ¿sí? Tanto radiado como conducido. También había normas comerciales que aplicaban a eso. Lo que vamos a ver ahora rápidamente es un poquito de las normas, la norma militar, ¿sí? En principio en base a la norma militar de Estados Unidos, que se usa para todo lo que es el Departamento de Defensa, etcétera, y más, porque también eso básicamente sirve como base para ensayos de otras industrias, ¿sí? Como puede ser la aeroespacial, ¿sí? La industria de aviación, comercial incluso. Y así que vamos a ver un poquito cómo son esos límites y esas normas. Rápidamente, ¿no? Después lo vamos a ver en más detalle, pero acá para tener una idea de ese abanico de posibilidades. Así que ahora pongo para presentar una ventana. Bien. Y ahí me dicen si están viendo la pantalla, ¿sí? Buenísimo, gracias. Ahí lo pongo en pantalla completa. Bueno, cualquier cosa me avisan y por favor habiliten el micrófono para que tenga feedback, porque si no por ahí no veo los chats. Bien, la norma militar entonces se establece en base a los tipos de ensayo que habíamos definido, los 4 tipos de ensayos, ¿sí? Emisiones conducidas, emisiones radiadas, susceptibilidad conducida y susceptibilidad radiada, con estas siglas, CE, CS, ¿sí? RE y RS, establece todos estos distintos tipos de ensayos. Y después lo que dice es, bueno, a tal tipo de producto, por ejemplo, para lo que es la industria, el ejército, le aplicó tales ensayos. Para lo que es la armada, tales otros. Para lo que es aviación, tales otros. Para submarinos, tal otra cosa. Para lo que son helicópteros, bueno, tal otra cosa. Entonces, los define primero de forma general a los ensayos y después dice también qué aplicación tiene cada uno de estos en las distintas, digamos, subindustrias acá adentro, subaplicaciones. Y entonces, por ejemplo, vemos que tenemos ensayos, los dos primeros, CE101 y CE102, son ensayos de emisiones conducidas, ¿sí? Emisiones conducidas, y fíjense que lo último que dice Power Leads, ¿sí? O sea, en los cables de alimentación. Eso es lo mismo que habíamos visto en la norma comercial, ¿sí? Que era el análogo, digamos, sería lo de la FCC y la CISPR. Bueno, acá tenemos algo muy parecido, ¿sí? También se mide con una LISEN, por lo menos en cierta banda de frecuencia, pero en otra banda, o antiguamente en los ensayos de las normas más viejas, esto se mide en corriente directamente. Recordemos, y vamos a hablar hoy más en detalle, que la LISEN intervenía en el medio, la Line Impedance Stabilization Network, es un dispositivo que me permite hacer estas mediciones de forma repetible. Después vamos a ver bien cómo y por qué. Y eso estaba, básicamente mido con un receptor, mido tensión. Pero lo que yo necesito caracterizar en definitiva es el ruido, la corriente de ruido, ¿sí? Que sale en esos cables de alimentación. Estos dos ensayos primeros lo que hacen es dividir el espectro, ¿sí? de frecuencia en dos partes, dentro de lo que se quiere medir en emisiones conducidas, y bueno, con distinto método miden las emisiones conducidas en los cables de alimentación, ¿sí? Puede ser un dispositivo de continuo o puede ser un dispositivo de alterno. Tienen distintos límites, etcétera, pero en los dos tenemos que medir emisiones conducidas. Después CE106, por ejemplo. Bueno, emisiones conducidas en el puerto de antena.
¿Por qué me importa esto? Bueno, cualquier cosa que sea un puerto de antena es algo que va a estar conectado a una antena. Las emisiones conducidas de eso quieren decir que por ahí va a poder salir una cantidad muy apreciable de energía electromagnética, ¿sí? Radiada en ese caso. ¿Por qué? Pues bueno, está conectada a una antena. La antena está diseñada para emitir RF de forma eficiente. Así que vamos a tener que controlar eso específicamente. Después, ensayo de susceptibilidad conducida. Fíjense que acá ya nos metemos en susceptibilidad. Quiere decir que la norma militar, a diferencia de la comercial de Estados Unidos, de la FCC, ya me dice, mira, vas a tener que asegurar que tu producto, si me lo querés vender a mí, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, por ejemplo, se va a tener que bancar ciertos ruidos, ciertas señales, ciertas perturbaciones en distintos cableados, por ejemplo, en el cable de alimentación. Y ahí tenemos el CS101, por ejemplo, es en Powerless, ¿sí? Hay algunos más. Después, por ejemplo, también se tiene que bancar interferencia por intermodulación en los puertos de antena, rechazo a señales indeseadas en puertos de antena. Esto quiere decir, yo voy a ensayar en mi puerto de antena, ¿sí? Para ver si rechaza señales que están fuera de la banda intencional de ese receptor o de ese transmisor incluso. ¿Sí? Voy a ver qué pasa porque la antena lo va a captar bien. Eso que capte la antena, ese campo eléctrico que capte la antena, se va a meter adentro del cable del puerto de antena. Y eso me va a llegar a mi receptor o transmisor, según sea una antena para transmitir o recibir, o ambas. Entonces yo tengo que asegurarme de que si yo le inyecto una señal en otra banda, ¿sí? En otra banda, que puede ser por unas comunicaciones o alguna otra señal, radar o lo que sea que esté en otra banda, esto se tiene que comportar bien, se la tiene que bancar de alguna manera, ¿sí? Tiene que, por ejemplo, seguir respondiendo, no tiene que generar interferencia con mi señal de interés, que es la que yo estoy recibiendo. Así que este ensayo también tiene su complejidad de cómo hacerlo, etcétera, porque requiere que yo esté monitoreando que mi enlace nominal funcione bien. Bueno, así hay varios más, por ejemplo, CS114 es un ensayo muy, muy utilizado, que se llama, fíjense, dice Bulk Cable Injection. Eso quiere decir básicamente que una punta de inyección, si es como una punta de corriente, viene una punta de corriente es básicamente para censar la corriente que pasa por el cable. Bueno, pero esto es una punta de corriente, pero es al revés, desde inyección. Entonces yo le pongo potencia a esa punta de corriente, es una punta de corriente que se banca mucha potencia en ella, y esa corriente se induce, ¿sí? Sobre el cable al que yo le estoy inyectando esa corriente. Bueno, eso me permite hacer ensayos de modo común si lo aplico a los dos cables, por ejemplo, de alimentación vivo y retorno, ¿sí? O en el vivo si lo aplico solo al vivo. O al retorno solo. Pueden ser distintos tipos de ensayo con este mismo setup. Después tenemos, por ejemplo, también en la norma nueva, la 1000 estándar 461G, que es esta que estamos viendo acá, introduce algunos otros ensayos como que lo que intentan hacer es garantizar que mi equipo funciona bien cuando hay transitorios debido, por ejemplo, a descargas eléctricas de rayos. ¿Sí? Así que en este caso se agregan estos ensayos CS117, CS118, CS117 y 18, ¿sí? Que ven ahí, y que básicamente son para descarga electrostática y descarga de rayos eléctricos. Y después los ensayos de emisiones radiadas son los últimos, ¿sí? RE del 101 al 105, perdón, del 101 al 103, ¿sí? Estos tres ensayos son, el primero, RE101, es un ensayo que intenta caracterizar las emisiones radiadas de campo magnético, ¿sí? Así que a relativamente baja frecuencia intentamos caracterizar el campo magnético que emite nuestros dispositivos. Y esto es importante sobre todo cuando tenemos instrumental o algo que sea sensible al campo magnético. A ver, disculpen que puede haber alguna notificación. No, me parece que no. Acá hay algún mensaje. Bien.
Ahí está. En cambio, el ensayo que sigue, sí, que es el RE102, es el ensayo más común para lo que es emisiones radiadas, es de campo eléctrico. Sí, este ensayo va desde algunos kilohertz hasta 18 o 40 gigahertz, lo que tengamos que hacer. ¿Sí? Recubre una banda realmente muy grande de frecuencias y es el ensayo que intenta caracterizar las emisiones radiadas. ¿Recuerdan que el ensayo de emisiones radiadas de la norma comercial, de las normas comerciales, se hacía a 3 metros y a 10 metros? Donde uno, bueno, de alguna manera también trata de estar en campo lejano, ¿sí? En campo lejano para tener una, tal vez, mejor idea de cómo decae eso, etc. Pero la norma militar mide a 1 metro, ¿sí? Mide a 1 metro. Esto implica que, por ejemplo, las cámaras anecoicas para medir acá pueden ser mucho más chicas, ¿sí? Entonces, una cámara para la norma 1000 estándar 461 es una cámara mucho más chica que una cámara para medir equipos comerciales a 3 metros o a 10 metros, por supuesto. Así que esa es una de las diferencias, se mide a 1 metro. La antena se calibra, por supuesto, de una forma particular. Que pensemos que caracterizar una antena en campo lejano es una cosa, ¿sí? ¿Cuánto voy a recibir cuando le vengo con una onda plana, ¿sí? Y de campo lejano? Es una cosa. Cuando lo quiero caracterizar en cómo se comporta en campo cercano, bueno, es distinto. Entonces tenemos que hacer un ensayo que sea lo más parecido posible a lo que yo voy a hacer cuando ensaye las emisiones, ¿sí? De un equipo puesto a 1 metro. Así que bueno, esta es una de las diferencias que tiene este ensayo de RE102 con respecto al de emisiones radiadas de las normas comerciales. RE103, sí, es emisiones radiadas en espurios de antena y armónicos de salida. Y los de RS, sí, susceptibilidad radiada, son los últimos tres. Bueno, básicamente son los dos primeros son equivalentes a los dos equivalentes, digamos, de emisiones radiadas. Quiero ver que mi equipo no sea susceptible, ¿sí? A cierto campo magnético inyectado. Yo le voy a inyectar un campo magnético, ¿sí? Y voy a ver si mi equipo se sigue comportando bien. Y en el de RS103 le voy a inyectar un campo eléctrico, ¿sí? Y voy a ver que mi equipo se siga comportando igual. Después vamos a ver algunas diferencias de estos ensayos, como son los setups con respecto a los comerciales, cuando veamos en detalle esas normas. En esta filmina vemos una de las primeras tablas que también aparece en la norma y que básicamente me dice lo que yo les comentaba de que, bueno, dependiendo de qué estamos hablando, va a ser tal ensayo o requerimiento. ¿Sí? De esto, cada requerimiento es de alguna manera un ensayo. Y entonces cada uno va a ser aplicable o aplicable de forma limitada, ¿sí? Esa sería la L, o la S es si es especificado, ¿sí? Si es especificado por la autoridad competente, que es la que está pidiendo esto. En la documentación que a mí me solicitan, puede especificarlo o no, ¿sí? Así que los distintos tipos de aplicaciones que pueden los en la columna de la izquierda, contra los distintos requerimientos que son los ensayos que estamos viendo, y son las columnas de la derecha. A ver, ¿alguna duda? No, me avisan cualquier cosa, ¿sí? Bueno, acá entonces vemos en esta filmina, ¿sí? Lo que son los requerimientos de la C101 y 102, ¿sí? Es decir, emisiones conducidas para lo que son más bajas frecuencias, es a la izquierda, el C101, y frecuencias más altas en el C102, ¿sí? Fíjense que en C101 lo que mide es tensión, ¿sí? Y eso quiere decir que está medido con la Listen, directamente la salida de la Listen. Ahora vamos a ver en la presentación que sigue justamente eso. Y en el de la derecha, en el C102, ¿sí? Está descrito el límite en dB microampere, ¿sí? dB microampere. Eso quiere decir que a la derecha vamos a medir directamente corriente, como yo les mencionaba,
con una punta de corriente, ¿sí? Conectada a un analizador de espectro, ¿sí? Calibrada con su factor de transferencia, que vamos a tener que especificar y lo vamos a medir así. Entonces, fíjense cómo el límite también me permite ir cambiando, ¿sí? O relajando el nivel del límite en función de la tensión de alimentación, ¿sí? Fíjense el gráfico de la izquierda, por ejemplo, que me dice si es de 28 volts es la curva básica. Bueno, esa es la que está dibujada ahí. Pero si mi equipo es de 115 volts, ¿sí? Ya sea AC o DC, 115 volts se alimenta con eso o más, puedo relajar esta curva 6 dB, ¿sí? Si es de 220 la relajo 9 dB y así hacia arriba, ¿sí? Y esto es para permitirle a un equipo que se alimenta con una tensión de bus mayor, permitirle mayor ripple de corriente o mayores emisiones de corriente, porque me van a impactar menos en porcentaje en lo que me modifique mi tensión de bus, ¿sí? Me genera la misma calidad del sistema de potencia, ya que tengo una mayor tensión de alimentación. Pensemos, digamos, es obvio que con menor tensión de alimentación, para la misma corriente me va a generar una calidad de tensión que puede ser inaceptable en un más de 28 volts, pero en el de 115 volts puedo aceptar esa misma calidad de tensión, ¿sí? Porque porcentualmente es mucho menor. Y algo muy similar pasa en la curva de la derecha, sí, la CD102, que básicamente me indica dos posibilidades, ¿sí? Por encima de 28 volts o por debajo de 28 volts, ahí no tiene una flexibilidad tan grande como el de la izquierda, pero básicamente es el mismo concepto. Disculpen, estamos viendo. Bueno, primero que ahí llega otro participante y que Nathaniel me puso que no se entiende, pero no sé exactamente qué, porque recién lo veo. Así que a ver si se aclara un poco más eso. Bueno, se entiende, perfecto. Gracias. Entonces, siguiendo con la próxima filmina, estos son los límites, ¿sí? Por ejemplo, que están en la norma 1000 estándar 461G, esta es la más reciente, válida, de lo que es el ensayo de RE102, ¿sí? Son los límites del campo eléctrico, el límite de campo eléctrico que yo tengo que cumplir. Si se fijan y si los comparan con los límites de la FCC o de la CIPR 22, van a ver que en general, y aunque hay distintos límites para distintos tipos de aplicaciones, como se ve acá, ¿sí? En general son límites bastante más exigentes. Fíjense que acá estamos en el orden de los 24, en el peor caso 24 dB microvolt sobre metro, ¿sí? Cuando antes estábamos siempre por el orden de 40 y pico para arriba. El caso particular de la banda de frecuencia más alta, ¿sí? De 100 megas hacia arriba, bueno, eso básicamente sube el nivel, bajo también la presunción de que el factor de una antena receptora, disminuye en principio con la frecuencia, a medida que aumenta la frecuencia, considerando una misma ganancia isotrópica, va a disminuir el factor de antena. Eso quiere decir básicamente que vamos a recibir menos potencia de RF en el receptor, así que si yo aumento el límite, básicamente voy a obtener un nivel constante de potencia puesta en el puerto receptor. Básicamente así están más o menos pensadas estas especificaciones, pero por supuesto depende mucho de la aplicación. Entonces lo que se hace es un relevamiento de, por ejemplo, en las aplicaciones de tierra, el gráfico de la derecha. Bueno, se hace un relevamiento de lo que necesita la Armada, ¿sí? O la Fuerza Aérea o las Fuerzas Navales, ¿sí? Entonces se dice, bueno, se va a poner este límite y tiene que cumplir esto. Y con eso se aseguran de que
una vez puesto el equipo que estamos ensayando en ese ambiente electromagnético, no vaya a perjudicar demasiado esto. El requerimiento de RE, ¿sí?, de emisiones radiadas, lo que busca garantizar es específicamente que no se interfieran a las antenas, ¿sí?, a otras antenas receptoras que estén dando vuelta en el entorno, ¿sí?, en el entorno electromagnético. Por ejemplo, tenemos en la cubierta de un barco distintas antenas receptoras, ¿sí?, de comunicaciones, ya de radar o lo que sea. Entonces se releva eso y se dice, bueno, yo necesito que no se supere este umbral de campo eléctrico, porque si no esto me va a traer problemas con esa antena receptora. Entonces, en función de eso y de ese relevamiento es que se hacen estos límites y que nosotros tenemos que cumplir esto. Pero es específicamente para proteger a los receptores que tienen conectados antenas, ¿sí?, de recepción. Entonces, esto no es para proteger a otros equipos de este campo eléctrico que emiten el resto de los equipos, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo un equipo que emite, no sé, digamos acá, 60 dB microvolt sobre metro, ¿sí?, en esta banda. Bueno, se pasa del límite. ¿Qué voy a estar perjudicando? ¿A otro equipo? ¿A otra caja? ¿Sí? ¿A otro equipo que va a ser susceptible a ese campo? No. Los circuitos eléctricos no son susceptibles en general a esos campos tan bajos. ¿Sí? Estos son niveles muy bajos. Los que sí son susceptibles a esto es una antena receptora conectada a un receptor, ¿sí? Así que esa es una diferencia importante, una característica importante de estos requerimientos, es que están apuntados a proteger a las antenas receptoras, ¿sí? Bueno, eso como para mostrar algunos ejemplos y que la exigencia es mayor en los requerimientos 1000 estándar. Pero tenemos algunas diferencias también con respecto a los requerimientos comerciales. En los requerimientos militares, un concepto muy distinto al de la filosofía de la norma comercial es el de tailoring, ¿sí? Tailoring significa adaptar, ¿sí?, adaptar mis requerimientos a la aplicación, a la necesidad, al producto. Es decir, si yo necesito desarrollar un producto que tiene que cumplir con la norma 461, bueno, pero seguramente voy a tener que adaptar esto a si mi equipo va a estar por ejemplo, en un determinado barco, y ese barco tiene una antena receptora determinada, el límite por ahí no me sirve, el límite usual de la norma 1000 estándar. Tengo que además agregarle un notch, ¿sí? Es decir, básicamente una frecuencia en donde el límite es muy, muy chico, un rango de frecuencias angosto, donde el límite es muy, muy chico, para proteger específicamente a esa antena que está en ese rango de frecuencias. ¿Se entiende? Entonces, a eso se refiere con adaptar o tailorear estos requerimientos. Y eso yo no lo puedo hacer en la norma comercial. La norma comercial lo que me dice es, bueno, mirá, tenés que cumplir esto y punto. No podés adaptar nada, ¿sí? Si cumplís, cumplís. Si no cumplís, no cumplís. La norma es inalterable. En cambio acá, no. Y otro concepto que existe es el de waiver. Por ejemplo, a mí me dieron esa especificación con esos requerimientos y yo no los puedo cumplir. Entonces, se puede hacer un análisis del impacto de ese no cumplimiento y yo puedo justificar que ese no cumplimiento no va a dar lugar a ningún problema. ¿Sí? Puede ser que el requerimiento fuera demasiado exigente, fuera común a muchas otras aplicaciones, pero no me afecta en mi aplicación particular. Entonces, puedo pedir una excepción, un desvío, sería esto, ¿sí?, un waiver que me deje a mí alejarme de ese requerimiento o cumplirlo parcialmente o incumplirlo, ¿sí? Entonces eso lo puedo hacer en este tipo de normas. Para productos comerciales dijimos que no se puede. En cambio, si la autoridad procuradora autoriza, los límites o los métodos, incluso los métodos
de la MIN estándar 461 pueden modificarse, ¿sí? Ligeramente, y tenemos autorización. Y de hecho deben ser ajustados para cada aplicación particular si fuera necesario. Por ejemplo, yo tomo de esta norma el método de cómo ensayar en emisiones radiadas y agarro el método del RE102, ¿sí? Que es típico, mido emisiones radiadas. Bueno, pero ese límite tiene que estar tailoreado, digamos, ajustado, adaptado a mi aplicación particular, por ejemplo, de ese satélite, ¿sí? Entonces tengo que decir, bueno, el satélite tiene esas antenas de recepción que operan en esta banda, bueno, ahí voy a tener que protegerlos específicamente. Lo mismo para susceptibilidad radiada. ¿Sí? A mí esta norma me define unos valores típicos, pero si en mi plataforma, llamémosle, por ejemplo, en mi satélite, o en mi barco, o en mi tanque de guerra, o en mi aeronave, yo tengo una antena de transmisora, en un radar, o lo que sea, en una cierta frecuencia o banda de frecuencia, tengo que asegurarme que mi producto que yo voy a estar calificando, ¿sí? O ensayando, se banca ese campo radiado emitido por esa antena transmisora. ¿Entiende entonces más o menos esto? Bien, cualquier cosa, habilitan el micrófono y me preguntan, ¿sí? Bueno, en general, el setup para emisiones radiadas, ¿sí? Para RE, es como se indica en esta figura. Esto es, por supuesto, para la norma comercial. Fíjense, porque habla de una distancia de 3 metros o 10 metros. ¿Sí? Y otra cosa, habla de un escaneo en vertical, ¿sí? En polarización vertical y horizontal, pero un escaneo de 1 a 4 metros de altura. ¿Sí? Yo voy a ensayar con la antena, este es el ensayo de emisiones radiadas, así que yo quiero captar lo que emite el equipo. Lo voy a hacer entonces, como dice acá, en polarización vertical y en polarización horizontal, es decir, roto la antena, ¿sí? Que va a tener una polarización lineal. La roto desde vertical hasta horizontal, ¿sí? La voy cambiando de horizontal y vertical. Y además voy escaneando, moviendo la antena hacia arriba y hacia abajo, desde 1 a 4 metros de altura, ¿sí? Y tengo que medir a 3 o a 10 metros de distancia según la norma, ¿sí? Según la clase del equipo, y mi equipo tiene que estar puesto a 1 metro de altura y además rotando, ¿sí? Porque yo tengo que ir viendo, no lo dice acá, pero tengo que ir viendo que esto rote. Fíjense que acá arriba dice Shielded Room, quiere decir que esta es un ambiente blindado, y abajo hay un ground plane, ¿sí? Un plano de tierra, conductor, a diferencia de en las paredes y en el techo que presenta material absorbente, ¿sí? Es decir, tengo absorbedores en todas las paredes y los techos, pero no en el suelo. ¿Por qué no? Y eso es una diferencia importante con respecto a los ensayos de antena, de una caracterización de antena, porque yo no busco recrear el espacio libre, sino que busco recrear una condición real donde mi equipo va a estar puesto, sí, va a estar colocado. La condición real es que en general el suelo es un bastante buen conductor, ¿sí? Sobre todo a estas frecuencias. Entonces, para homogeneizar y hacerlo lo más repetible posible, hacemos un plano de tierra lo más cercano que el ideal, ¿sí? Con características y especificaciones muy detalladas y que es un muy buen conductor. Y eso me permite hacer mediciones que sean representativas y que además sean muy repetibles, ¿sí? Así que bueno, lo de que sea blindado ya mencionamos que es para proteger del ruido externo, ¿sí? Y lo de que lo de que las paredes sean absorbentes es para evitar reflexiones, las paredes y el techo, ¿sí? Y esto, bueno, la antena básicamente está conectada a un analizador de espectro que está fuera de la cámara y que yo estoy sensando, viendo, controlando, etc. En general a través de un programa de medición automático, para ir cambiando las distintas bandas y todo. Así que bueno, esto es para la norma comercial, que es un poco más compleja. Para la norma militar me dice, pone a 1 metro la antena, a 1 metro de distancia del EUT, y ponela a 1 metro de altura, ¿sí? Aproximadamente, y
nada más, no muevas la antena, o sea, sí medí en polarización vertical y horizontal, pero no hagas ningún escaneo en altura. Claro, me puedo evitar el escaneo en altura un poco porque justamente estoy midiendo a 1 metro, entonces estoy en principio abarcando mucho más de las, ¿sí? Las emisiones radiadas de mi equipo bajo prueba o EUT, porque estoy a 1 metro. Tengo menos chances de perderme esas emisiones. Si yo alejo la antena cada vez más, bueno, pensemos que el equipo que emite también como si fuera una antena, es decir, tiene un cierto diagrama de radiación. Esto va a irradiar más en unas direcciones que en otras. Entonces, si tiene, por ejemplo, lóbulos, ¿sí? Yo puede que no lo esté agarrando en una altura, pero sí en otra altura. Y lo mismo cuando lo giro de costado. ¿Sí? Cuando lo voy girando y voy rotando el equipo, puede tener hacia un lado las emisiones máximas y no hacia otro lado, por supuesto. Entonces la norma comercial me exige rotarlo y me exige variar en altura. La militar resuelve eso directamente, dice, mira, ponelo a 1 metro de distancia. Y para resolver un poco de dónde ensayar, si es en un lado o en otro lado del EUT, ¿sí? Si lo tengo que rotar o no, lo que me dice es, mira, ensayalo con la cara que tiene más probabilidades de emitir mirando a la antena. ¿Sí? Y eso uno lo tiene que saber medio de la experiencia, de algunos ensayos previos, eh, que en general también nos indica la norma, algunas sugerencias, bueno, donde la caja tenga por ejemplo, un display, que es una cosa que difícilmente esté bien sellada electromagnéticamente, o teclados, o agujeros, o ranuras, ¿sí? O el cableado, o lugares de conectores, ¿sí? Eso es donde va a emitir más en principio. ¿Sí? Así que pongámoslo apuntando en ese lado. Bien, esta es una facilidad típica de probablemente 10 metros, ¿sí? De distancia para mediciones de emisiones radiadas, en este caso emisiones radiadas bajo la norma comercial, ¿no? Esto es una cámara enorme, ¿sí? Con una antena dispuesta bastante lejos y bueno, van a ver que típicamente se disponen así en diagonal en general las antenas porque es la forma donde es más fácil lograr. Si esto está todo simulado, caracterizado, etcétera, y medido durante mucho tiempo por los distintos fabricantes de cámaras anecoicas, y ya bueno, han encontrado siempre que la forma de conseguir las menores, que la cámara sea lo más parecido a un ambiente sin reflexiones, ¿sí? O lo más parecido a un ambiente sin reflexiones cuando le ponemos estos absorbedores en los costados y arriba, bueno, es disponerlo así medio en diagonal y no directamente derecho. ¿Por qué? Porque, por supuesto, si lo ponemos derecho, tenemos muchas más probabilidades de que la onda choque con la pared, ¿sí? Y se refleje directamente de forma constructiva o destructiva y me impacta directamente en la antena. En cambio, de la otra forma, lo que va, pensando en la antena como transmisora, ¿no? Lo que va hacia el absorbedor se va a reflejar un par de veces más con un poco de suerte y en otros ángulos, y eso me va a permitir disipar un poco más lo que son las reflexiones de estas cámaras. ¿Sí? Así que bueno, ahí tenemos dispuestas dos antenas. Se pueden utilizar las dos antenas midiendo en simultáneo si tuviéramos dos receptores, por ejemplo. Así que eso permitiría reducir un poco los tiempos, ¿sí? Eso me permitiría medir en distintas bandas de frecuencia en simultáneo. Fíjense las antenas, que son bastante interesantes. Estas son antenas que se llaman beacon y load, ¿sí? Porque es una mezcla, un híbrido, son antenas híbridas, que es una mezcla entre una antena log periódica, ¿sí? Que es la parte de adelante que ven, que es esa parte que parece, bueno, que es logarítmica, digamos, y una especie de antena bicónica, que es lo que se ve atrás, ¿sí? Que es una especie de antena bicónica alámbrica,
que, bueno, esta antena híbrida entonces nos permite, sin necesidad de entrar a la cámara y cambiar de antena para distintos rangos de frecuencia, hacer mediciones en todo un ancho de banda muy grande que permiten reducir los tiempos y medir bastante bien. No son las mejores antenas en cada una de esas bandas, pero si son suficientemente buenas, entonces nos permiten reducir un montón los tiempos y que el operador entre a la cámara, cambie las antenas, etc. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Lo que vimos hasta acá. Bueno, a ver. Entonces, seguimos, si no. Bien. Setup de medición para RE. Sí, ¿estamos bien acá? Sí. Y esto es lo que se ve acá, básicamente. Bueno, en realidad, sí, el de la otra antena, la antena de más a la izquierda, esa antena no es de emisiones radiadas, sino de susceptibilidad, pero acá lo que se ve es un setup, digamos, para un setup radiado de 1000 estándar 461, ¿sí? Y entonces ahí podemos ver los distintos tipos de antenas, no se van a usar todas juntas en el mismo momento, en principio tampoco, pero nos permite ver algunos distintos tipos de antenas, aunque no se usa generalmente la log periódica que tenemos ahí. Sí podemos ver una antena Horn, ¿sí? Utilizada típicamente para frecuencias de 1 a 18 gigas, ¿sí? O más también, cambiando la antena probablemente. También antenas, bueno, no figuran acá, pero podría ser una antena Horn también de 200 megas a 1 giga. Y bueno, la antena de más a la izquierda es un generador de campo eléctrico en realidad, así que es principalmente para medir, para emitir campo eléctrico y hacer un ensayo de susceptibilidad radiada, ¿sí? Así que la primera diferencia que pueden observar seguramente es que la antena en este caso, las antenas en este caso están a 1 metro de distancia, ¿sí? A diferencia del otro. Y que no tienen un trípode móvil, ¿sí? Fíjense, estos trípodes son fijos. En cambio, los trípodes que se ven acá son trípodes automáticos, ¿sí? Son mástiles, perdón, trípodes no, son mástiles automatizados que básicamente permiten moverlo hacia arriba y hacia abajo desde afuera de la cámara e incluso rotar la polarización, ¿sí? Ese movimiento que la de la izquierda la tenemos en polarización horizontal y la de la izquierda, la de la derecha, perdón, en polarización vertical. Bueno, todos esos movimientos el mástil los puede realizar desde afuera de la cámara con un software de control. Así que eso permite hacer mediciones automáticas muy rápidas y no entrar a la cámara para hacer eso. Y que nunca, por otro lado, no se podría ir barriendo hacia arriba y hacia abajo de forma más o menos rápida sin estos sistemas automáticos. En cambio, en la mira estándar no necesitamos hacer eso, ¿sí? Medimos desde más cerca y listo. Bueno, para que vean que si bien las cámaras 1000 estándar son mucho más chiquitas, cámaras anecoicas, llamándole anecoicas en general, ¿no? Recordemos que bien, digamos, precisamente le llamamos anecoicas o full anecoicas a las que son completamente rodeadas de absorbedores, ¿sí? Que tratan de replicar el espacio libre, que es lo que quiero hacer, por ejemplo, al ensayar este avión. Porque este avión no lo quiero ensayar con un suelo conductor. No es una computadora que el caso habitual va a ser que esté a 1 metro de un suelo conductor. No, esto es un avión. Entonces quiero ensayar que abajo no haya nada. Bueno, entonces le pongo absorbedores en el piso y transformo esta cámara en una cámara full anecoica o anecoica, como son las cámaras de medición de antenas, que quiero caracterizar una antena, la trato de caracterizar como si estuviera en el espacio libre. Bueno, esto es lo mismo. Ahora, llamamos full anecoica, entonces, o anecoica, o de forma general, por ahí les decimos cámaras anecoicas. Pero las de compatibilidad son semi-anecoicas, ¿sí? Esta es una cámara semi-anecoica, esta es una cámara semi-anecoica,
¿sí? Son semi-anecoicas porque tienen uno de sus lados, que es el piso, con suelo conductor. En cambio, esta es full anecoica. Esta también full anecoica y por la misma razón, sí, vamos a querer ensayar este satélite en un ambiente que recree el espacio libre, ¿sí? O el espacio en donde va a estar el satélite, que, bueno, al ser el espacio particularmente, no tiene ningún elemento cerca que le cause reflexiones, así que quiero medir solo las emisiones del satélite en sí. ¿Sí? A ver, bien. ¿Hay alguna pregunta acá? Vayan haciéndola si tienen alguna duda. Y esto es como se ve de afuera una cámara anecoica. Bueno, lamentablemente no llegamos a ir todavía, pero espero que sí podamos ir más adelante a visitar la cámara. Igual ya todos me dijeron que fueron en general, pero bueno, para hacer alguna visita un poco más técnica a la cámara que tienen en la universidad. Pero esto es lo que se ve de afuera. Sí, de afuera se ve una cámara blindada, con un cuarto de control también blindado, con filtros, ¿sí? Que penetran en los distintos blindajes y bueno, una serie de detalles de cómo generar este blindaje que después vamos a ver con más detenimiento. Acá este señor, por ejemplo, esta es la cámara del INTI, ¿no? En Buenos Aires, en el Parque Tecnológico Miguelete. Y acá este señor lo que está haciendo es esnifear, ¿sí? Es un término, bueno, que robamos del inglés, pero básicamente con una pequeña punta de prueba de campo eléctrico, ¿sí? De campo cercano, también llamada sniffer, ¿sí? Entonces está el tipo buscando a ver si no hay pérdidas, ¿sí? O leakage de RF en todo el borde de la puerta. ¿Sí? Es una forma de detectar exactamente dónde puede haber una fuga de RF en los puntos cruciales, que son, por ejemplo, las puertas, ¿sí? Las penetraciones, las interfaces entre dos placas de estas metálicas. Pues entonces esos lados se mira con detenimiento para ver si no hay fugas, para lograr blindajes realmente bastante grandes. Bueno. Y Maxi dice que no fue. Bueno, no te preocupes que vamos a tratar de ir a la cámara. Gracias por avisar. Bueno, este es un setup alternativo, ¿sí? Para medición de emisiones radiadas. Es muy interesante desde el punto de vista conceptual. Fíjense que nosotros lo que queremos en emisiones radiadas es caracterizar realmente las emisiones, en el peor caso, ¿sí? Las máximas emisiones que tiene el producto. Entonces, en la norma comercial, por ejemplo, ¿qué hacemos? Lo rotamos, lo vamos cambiando de polarización a la antena, medimos tanto en vertical como en horizontal, ¿sí? Y variamos la posición de la antena desde arriba hacia abajo, y para intentar ver que lo único que me llega es lo de la antena y no reflexiones, porque no sé con qué fase vienen sumadas, que eso cambia con la frecuencia, entonces pongo absorbedores. Bueno, tengo otra forma de hacer esto, de detectar las emisiones. Y una de esas formas es esta que ven acá. Esto es una cámara reverberante, ¿sí? Que básicamente consiste en una cámara blindada, ¿sí? Completamente de metal, ¿sí? Una cámara de metal, metálica completamente, que es como si fuera dentro del microondas, que nosotros sabemos que ahí las ondas empiezan a rebotar por todos lados, se forman ondas estacionarias, ¿sí? Para una frecuencia determinada, vamos a tener ciertas ondas estacionarias. Ok, entonces eso no está muy bueno, porque si yo tengo una antena en un punto y mido, bueno, tengo los rebotes de todos lados, que me pueden venir de distintos lugares y están fijos. Eso me produce nulos en algunos puntos, máximos en otros puntos. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, pero si yo, con lo que se llama un stirrer, ¿sí? Que son estas placas que ven acá, que básicamente es algo que va girando, ¿sí? Que le va cambiando las condiciones de contorno al campo eléctrico, ¿sí? Ahora no tengo unas condiciones de contorno fijas dadas por las dimensiones de la cámara, sino que tengo distintos stirrers que van girando, ¿sí? Van girando a una cierta frecuencia, suficientemente baja como para que yo
en cada banda de frecuencias capte con un tiempo suficiente como para que el stirrer tenga tiempo a generar suficiente cantidad de modos, ¿sí? en esa banda, entonces yo puedo ir captando siempre el peor caso. Para cada frecuencia puedo captar el peor caso desde el punto de vista estadístico, ¿no? Esto funciona porque esto es una gran cavidad, ¿sí? Donde hay un montón de modos que aparecen acá, entonces yo al girar estos stirrers puedo garantizar que desde el punto de vista estadístico siempre voy a estar recibiendo el máximo valor de campo eléctrico radiado por este bicho, ¿sí? A mi antena le va a llegar la máxima potencia que se le puede acoplar. Y esto incluso no tengo que estar apuntando la antena hacia el lugar donde está físicamente puesto el equipo bajo ensayo. De hecho, tengo que apuntarlo probablemente hacia otro lugar para intentar impedir el camino directo que me afecte las mediciones. Necesito estadísticamente todo. Lo bueno de este sistema es que si el máximo está hacia atrás, por ejemplo, ¿sí? Yo en el caso de la 1000 estándar 461, difícilmente lo voy a ver si puse mal orientada la caja y no hice un buen análisis de cuáles eran las peores emisiones. En cambio acá no se me va a escapar nunca, ¿sí? Yo mido y sé que voy a medir el máximo, porque estadísticamente voy a obtener el valor máximo. La desventaja que tiene es que con esto no voy a poder saber, por ejemplo, en qué polarización, ¿sí? están las mayores emisiones, o de dónde vienen, si fuera escaneando un poco con la antena. Pero bueno, lo que sí me aseguro es detectar el valor máximo, así que está bastante bueno. Tiene algunas ventajas y algunas desventajas entonces, ¿sí? Así que esta es otra técnica, está bastante buena. Y sirve para algunas normas que lo permiten y otras no, ¿sí? Bueno, esto es toda esta primera parte de la presentación. Vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos, si les parece. Son exactamente las 7. Así que 7 y 5 retomamos, ¿sí? Y ahí retomamos con preguntas, si quieren, y seguimos con la otra parte. Bueno, gracias.